Les declaro bendecidos a todos los que están aquí presentes. Declaro también bendecidos a aquellos que nos están viendo a través de YouTube. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. En su Biblia, yo voy a leer de la Biblia Las Américas. Las Américas, la versión, la Biblia Las Américas. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Vamos a hablar acerca de un problema que hubo en la iglesia recién nacida, la iglesia, un concilio que se había levantado en Jerusalén para poder lidiar con los problemas de la iglesia. Los apóstoles se organizaron y hubo una iglesia muy dada a Dios, una iglesia que llevaba todas las cosas en común. Y vamos a leer acerca de un problema que sucedió. Y que esos problemas hoy día también ocurren en las iglesias hoy día, cuando especialmente se trata de la gracia. De la gracia. Hechos capítulo 15, comenzando con el versículo 1. Y dice así: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído,
y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto de tiempos antiguos. De tiempos antiguos. Vamos a hablar acerca de lo que es esta porción de la palabra. Vuelve conmigo, por favor, al versículo 1. Al versículo 1. Y vamos a disecar parte por parte esto. Y yo sé que son unos versículos y voy a hacer lo más breve posible. Pero aquí el problema es lo siguiente. Cuando tú y yo subimos a la revelación de lo que es la gracia de Dios, cuando recibimos las buenas noticias de que Cristo murió, resucitó de entre los muertos al tercer día y que ahora vive, y que fue visto, no fue que nos lo contaron, fue visto por sus apóstoles, por más de 500 personas. Después que ascendió al cielo, lo vieron subir todos. Dele la mano al que está a su lado y dile todos. Todos. ¿Por qué? Porque todos vieron lo que estaba sucediendo. Todos vieron lo que estaba sucediendo. Y después de eso, nosotros que no vimos, ¿se acuerda lo que dijo Jesús a Tomás? El Jesús resucitado le dijo a Tomás, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Eso quiere decir que tú y yo somos bienaventurados, somos bendecidos, porque sin ver lo creímos, sin ver recibimos la gracia, sin ver entendimos que yo no soy salvo porque por lo que yo hago, yo no soy salvo porque yo hice una oración de fe, yo no soy salvo porque fui a la campaña y pasé al frente, yo soy salvo por la gracia de Dios. Yo no hice nada para merecer mi salvación, yo no hice nada para ser justo delante de Dios. Dios me hizo justo por su gracia. Pero ahora hay un problema. Y dice la palabra, y me gusta cómo dice esta versión, dice, y algunos descendieron de Judea. ¿Sabe qué? No estamos hablando de personas que son falsos profetas. No estamos hablando de personas maquiavélicas que son malos en su mente y en su corazón, con malicia, lleno de malicia y de envidia. No, estamos hablando de personas judías que descendieron. Cuando tú y yo estamos en la gracia, cuando tú y yo estamos en la gracia, y en vez de recibir la gracia como lo es, enteramente por Dios y no por nosotros, entender que la gracia no es, y hacer en nuestra mente que la gracia no es suficiente, que yo tengo que hacer algo más para vivir una vida más cerca de Dios, que yo tengo que me convenzo yo mismo que yo estoy caminando cerca de Dios porque oro 2 horas y mi hermano no. Oro 3 horas y mi hermano no. Ayuno 2 veces a la semana y mi hermano no. Llega el momento que yo, en vez de ir subiendo, voy descendiendo. En vez de ir subiendo, voy descendiendo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? Él dijo, hermanos Gálatas, ustedes que comenzaron bien en creer las palabras que yo les prediqué, el evangelio que yo les prediqué, lo dejaron a un lado a seguir otro evangelio.
El problema es que cuando descendemos de la gracia que nos sube ante Dios, la gracia que nos hace justo, que nos hacen justos para poder entrar al trono de la gracia y hablar cara a cara con Dios, como lo deseaba tanto Moisés, como lo deseaba tanto los profetas, que no pudieron entrar a la presencia de Dios, porque Dios mismo les decía: si me ven, el día que me vean, morirán. Y ahora nosotros, por la gracia de Dios, podemos hablar cara a cara con Dios. Es más, cuando tú no puedes orar, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros gime con palabras indecibles para orar e interceder por nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Que estos hombres descendieron y le dijeron a la iglesia de los gentiles: si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, no son salvos. Qué bueno es saber de la historia, porque la historia se repite. Dele la mano al que está a su lado y dile: la historia se repite. La historia se repite. La historia se repite. ¿Por qué? Porque hoy día hay gente que no se conforme con la gracia de Dios. Hay gente que dice: tú vas a ser salvo con esta oración. Señor, soy un pecador. Sin embargo, la palabra no nos llama pecador. No. La palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La palabra dice que a los que creyeron, los que le recibieron, les dio derecho para ser llamados hijos de Dios, no pecadores. Sin embargo, le dicen: soy pecador. Reconozco que estoy lejos de ti. Escribe mi nombre en el libro de vida, en el libro de la vida. Sin embargo, se le olvidó que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? Señor, soy nacido de nuevo. Sí, pero no somos nacidos no por hombre, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. La gracia. Hoy día queremos torcer la gracia y decir: sí, soy salvos por gracia, pero tienes que orar más. Tienes que leer la palabra más. Eso no tiene nada que ver con su salvación, pero sí tiene que ver ¿con qué? Con elevarse a la estatura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos invita, después de darnos esta salvación tan grande por gracia, Él nos invita a que ¿qué? A que podamos subir y ser sentados juntamente con Él en lugares celestiales, tomar la autoridad que te toca a ti. ¿Y cómo es que tú y yo tomamos la autoridad que nos toca a nosotros? Creyendo. ¿Cómo es que yo creo? Leyendo su palabra. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra el ejemplo que Jesús nos da es que pasaba el tiempo orando, es que pasaba el tiempo buscando a Dios, buscando su voluntad, buscando que agradarle a Él. ¿Y qué? ¿Por qué Él hizo eso? Para que nosotros pudiéramos entender que aunque somos salvos por gracia, necesitamos depender cada día más de Él. Dele la mano al que está a su lado y dile: cuídate del que duerme a tu lado. Sí, eso está en la Biblia, no se preocupe, eso quiere decir eso. Cuídate del que duerme a tu lado. ¿Por qué? ¿Por qué significa eso? El que duerme a tu lado no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hija,
no es el perrito. El que duerme a tu lado es tu carne. Y tu carne es lo que te hace descender. Tu carne es lo que te hace descender. Y cuando desciendes por la culpabilidad que hay en tu corazón por haber descendido, entonces tú crees que la gracia no es suficiente. Entonces tú crees y comienzas a entender otras cosas y decir otras cosas que no tienen nada que ver con tu salvación. Y comienzan a decir cosas, no puedes tocar. No vayas mira que yo lo he escuchado, no vayas al juego de pelota porque ahí están los perdidos. No vayas al cine porque ahí están los que se pierden. Sí. No vaya a la playa. No vaya a la playa. Porque ahí lo que hay. Yo he escuchado que hay predicadores que dicen que hay más algodón en un pote de aspirina que lo que usan muchas mujeres en la playa. Ay, qué cosa. Gracias a Dios que ahora, hoy día, los trajes de baño no se hacen con algodón, se hacen con nilón y con poliéster. Pues entonces no hay. Pero ¿qué significa todo eso? Significa que cuando yo doy lugar a mi carne, yo voy descendiendo como descendieron aquellos judíos que terminaron ¿dónde? En la ley. Y el que desciende de la gracia, dice que va bajando. ¿Y qué dice la Escritura? Pablo le dijo a los Gálatas, si insistéis vivir según la ley de Moisés, de la gracia habéis caído. Nos caímos de la gracia cuando descendemos. Cuando tomamos en poco la gracia, caemos de la gracia. ¿Y qué tuvo que decir Pablo y Bernabé? Tuvieron que debatir, tuvieron que pelear, porque ellos entendían que es por la gracia. Déjame decirte, con esto voy a terminar. No hay otra persona que entendía más la gracia que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él persiguió la iglesia, precisamente la misma iglesia que ahora estaba sirviendo como apóstol. Y él mismo lo leímos en el 1 Corintios capítulo 15, como él habló del evangelio y cómo Jesús había resucitado entre los muertos, se había aparecido a los apóstoles, a María Magdalena, después a Pedro, después a más de 500 personas y después a los apóstoles. Y él termina diciendo, y después a mí, a mí, di conmigo a mí. Oh, ¿por qué? Porque cuando más uno se ve lejos de Dios, cuando más lejos uno se ve de Dios, es que entiende lo que es la gracia. Cuando más lejos uno se va, como el hijo pródigo, por más lejos que se iba, cuando volvió en sí dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Yo pudiera estar disfrutando una leyenda de los platos de mi padre, y yo estoy aquí deseando lo que están comiendo estos cerdos. Yo no sé lo que voy a hacer. Me levantaré. Oh, di conmigo, me levantaré. La manzana, porque la gracia, ¿qué es lo que te insta? La gracia te dice levántate. La gracia lo que te dice sacúdete, levántate, porque tú mereces estar en la mesa y no aquí donde estás. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué hizo él? Comenzó a caminar. Y cuando lo vio de lejos su padre, comenzó a correr hacia él. Y cuando lo encontró, no escuchó ni una sola palabra que dijo su hijo. Porque su hijo le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado más su hijo. Hazme como uno de tus siervos.
Y mira, ¿qué es lo que la gracia hizo? La gracia hace sordo. Dios ignora toda esa palabrería que tú estás diciendo. Y lo que te está abrazando. Y lo que te está besando. Y lo que te está levantando. Porque eso es la gracia de Dios. El apóstol Pedro tuvo que decir, ¿sabes qué? Todos. Repite conmigo, todos. Todos Somos salvos. somos salvos Por gracia. por gracia. Oh, that's it. Punto y aparte, no hay más, nada más. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es lo que te salva. Si está escuchando otra cosa, lo está escuchando de personas que sí recibieron la gracia de Dios y están descendiendo. Sí recibieron la gracia de Dios, pero no lo creyeron suficiente, no lo creyeron. Si estás escuchando otra cosa, te digo que vaya donde está la Biblia. Lea lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Lea lo que dice Hechos capítulo 15. Léete la carta del apóstol Pablo a las Gálatas. Lee para que vea, para que puedas ver que la gracia no depende de ti, depende de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti. Gracias te damos porque entendemos que, Señor, de la igual manera que hubieron personas que trataron de torcer el Evangelio en aquel entonces, y que Pablo y Bernabé debatieron fuertemente para impedirlo. Así también hoy día hay personas que echan en poco la gracia que nos lleva a la salvación. Señor, en esta hora no podemos, Señor, oh Dios, quedarnos callados. Tenemos que decir lo que es. Si vivimos según otra cosa, es otro evangelio. Y Pablo dice, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. El evangelio de la gracia es el único evangelio. Solo que muchas veces por descender y por no creer, tomamos en poco la gracia de Dios. Por eso, Señor, en esta hora yo declaro sobre cada vida en esta hora que la gracia revelada permanezca en ellos, que se permanezcan firmes en las escrituras, en las palabras, especialmente las palabras del apóstol Pablo, para que puedan, Señor, oh Dios, entender que lo que están haciendo deberían permanecer en eso. Deberían permanecer en la gracia de Dios y no moverse, no alejarse, no buscar otro evangelio, no tratar de ir tras cualquier enseñanza que viene, porque encerrado en eso es una persona que tomó en poco la gracia de Dios y se descendió. Padre bueno, permite que yo pueda permanecer en esa gracia, que yo pueda siempre enseñar a las personas acerca de esa gracia, pues yo también, al igual que Pablo, soy el más mínimo de entre los apóstoles, pero a ti te plugo revelar tu gracia en mí, en el nombre de Jesús.